Se conoce como los pueblos del mar a un grupo de pueblos de la Edad del Bronce. Estos enigmáticos pueblos migraron hacia Oriente Próximo desde aproximadamente el año 1200 a.C. hasta el 900 antes de nuestra era. Fueron pueblos invasores que convirtieron al Mediterráneo oriental en el sangriento escenario de una masacre, perpetrada por inmigrantes que llegaban a millares en grandes oleadas sucesivas. Estos pueblos eran independientes unos de otros, aunque no dudaban en coaligarse para atacar objetivos y ciudades importantes. La poderosa ciudad de Micenas, el antiguo Egipto, el lejano Canaán o el militarista imperio hitita fueron algunos de sus objetivos. Esta época de grandes invasiones y devastadores conflictos es la que se conoce comúnmente como la Edad Oscura. Tristemente, nos han llegado pocos documentos y vestigios de tan convulso tiempo. Por lo tanto, la información que tenemos de los hechos acaecidos durante este periodo es fragmentaria y difícil de recopilar. Existieron diferentes motivos o factores que tuvieron lugar para el desencadenamiento de estas invasiones. La invasión de los dorios, aproximadamente en el año 1200 a.C. Estos pueblos eran mucho más toscos y bárbaros que los habitantes de Grecia por aquella época. También poseían y usaban hierro en gran cantidad, extrayéndolo de las laderas de las montañas epirotas y macedonias a medida que avanzaban hacia el sur en su marcha de conquista. Con el hierro obtenido, se proveyeron de nuevas armas, contra las cuales las armas de bronce de los pueblos aqueos, que por aquel entonces habitaban Grecia, podían bien poco. Los pueblos dorios eran descritos como hombres y mujeres altos, de cráneo redondo y ojos azules, de un valor y una ignorancia a toda prueba. Se trataba ciertamente de una raza de procedencia nórdica. Otro de los factores determinantes fue la archiconocida Guerra de Troya, la cual se extendió unos 10 años, desde el año 1200 antes de nuestra era hasta el año 1190. Esta contienda se puede considerar la primera guerra mundial de la antigüedad. Los pueblos aqueos se desgastaron durante 10 largos años para conseguir derrotar a la poderosa ciudad de Troya y a sus aliados. El ejército sitiador constaba de unos 130.000 hombres, incluyendo beocios, focenses, atenienses, micénicos, cretenses, dorios y un largo etcétera. Por su parte, el ejército sitiado contaba con soldados troyanos, frigios, tesalianos, tracios, etc. El empleo de la caballería en esta guerra tuvo muy poca importancia, y se hace referencia a la utilización de fosos y estacas de madera para evitar su uso por parte de ambos contendientes. En definitiva, el final de esta guerra debilitó a todos los imperios y pueblos coetáneos y provocó cientos de miles de desplazados. El caos subsiguiente fue tal que provocó que florecientes civilizaciones se lanzaran a la piratería y el bandidaje como único medio de subsistencia. Eran pueblos en su mayoría con tradiciones navales, por lo que con sus tierras destruidas por los 10 años de ininterrumpida guerra, el mar se convirtió en su nuevo hogar y única salida de escape a la más absoluta miseria. Los feroces ataques de estos indómitos pueblos provocaron más ruina y caos si cabe, que como una bola de nieve gigantesca rodando cuesta abajo se hacía cada vez más grande y peligrosa.
se extendió a la civilización de los griegos micénicos, debilitándolos de tal modo que sucumbieron a la presión de las invasiones dorias, con lo que nuevos contingentes de pueblos desesperados que poco o nada tenían que perder se unieron a las invasiones de los pueblos del mar, que tras destruir toda la costa de la península de Anatolia y Siria, ahora se dedicaban a atacar al poderoso imperio hitita. Los hititas, con dos grandes frentes de guerra, los temibles asirios empujándoles desde oriente y los pueblos del mar invadiéndoles desde sus costas, sucumbieron rápidamente al poco tiempo, siendo prácticamente borrados de la historia. Otro factor muy a tener en cuenta fue el drástico cambio meteorológico en la zona del Mediterráneo oriental. Esto habría producido que los pueblos de agricultores pasaran hambre y buscasen nuevas tierras para asentarse. Las distintas tribus o pueblos que aparecen en estos textos son los siguientes: Peleset o filisteos, procedentes estos de Creta; Yeker, procedentes de Anatolia; Shekeles, oriundos de la isla de Sicilia; Denyen, procedentes de Anatolia; Hueshesh, que podrían estar estrechamente relacionados con los troyanos; Serdén, procedentes de Cerdeña; Luca, de la zona de Chipre; y Teresh, comúnmente relacionados con los tartesios de la legendaria Tartesos. La primera mención del pueblo llamado Serdén o Sardana aparece en los pergaminos de Amarna, la correspondencia de Rib-Hadda de Biblos al faraón Akenatón, hacia el año 1350 antes de nuestra era. Durante esta época ya se les describe como incursores marítimos y mercenarios, dispuestos a ofrecer sus servicios a cambio de dinero. No se conoce con seguridad su procedencia, pero se especula con que procedían de Cerdeña, en la época llamada Sardinia, por eso el gentilicio de Serdén o Sardana. Aunque estos pueblos colonizaron la isla al final de las invasiones de los pueblos del mar. Ramsés II derrotó a los serdenos Sardana en el año 1278 antes de nuestra era, cuando intentaron atacar la costa de Egipto aliados con los Luca, posiblemente los licios, y los Shekeles, en una importante batalla marítima en el Mediterráneo. Posteriormente, el faraón incorporaría muchos de estos poderosos guerreros en su guardia personal. Una inscripción del reinado de Ramsés II, en una estela de Tanis, registra el ataque y posterior derrota de los piratas Serdén y la continua amenaza que representaban para las costas mediterráneas de Egipto. Paso a recitaros la antigua inscripción. Los implacables Serdén, que nadie sabía cómo combatir, venían de forma atrevida en sus barcos de guerra desde los mares, sin que nadie consiguiera resistirlos. Después de que Ramsés II consiguiera derrotar a los invasores y capturar a algunos, muchos cautivos Serdén son representados formando parte de la guardia personal del faraón, donde destacan por sus yelmos cornudos, con una bola proyectada en el medio, sus escudos redondos y sus largas espadas. También son representados en inscripciones de la batalla del faraón contra los hititas, en la gran batalla de Kadesh, donde formaban parte de la guardia personal de Ramsés II. Poco más de un siglo después, muchos Serdén aparecen representados cultivando terrenos propios. Sin duda, se trata de recompensas por sus servicios militares. También existe evidencia de la presencia de los Serdén en Bet Shin, la guarnición egipcia de Canaán. Los ataques de los pueblos del mar continuaron durante el reinado de Ramsés III. En el 8º año del reinado de Ramsés, este se dirigió hacia Asia para derrotar a una tribu semita en Canaán, los israelitas, llegando incluso hasta las regiones del Éufrates. No obstante, el faraón no pudo aprovechar la circunstancia, ya que tuvo conocimiento de que una gran coalición de los pueblos del mar, englobando a los pueblos anteriormente mencionados, Hueshesh,
Teres, Luca, Serden y Shekeles. Todos estos pueblos, junto con los libios norteafricanos, se encontraban en el delta del Nilo, preparando la invasión de Egipto. Ramsés III llegó a tiempo con sus ejércitos antes de la invasión y se produjo una gran batalla naval en la desembocadura del Nilo, donde fue aniquilada la flota invasora. Por tierra, sin embargo, los invasores avanzaron hasta Memphis, donde fueron derrotados en una gran batalla pírrica, en la que los egipcios sufrieron enormes pérdidas, prácticamente quedándose sin población masculina. Así, el faraón Ramsés III no tuvo más remedio que permitir a los Peleset, los filisteos, que se instalaran en lo que hoy es la Franja de Gaza. A partir de ese momento, los siguientes faraones gobernantes fueron marionetas de los sacerdotes y el antiguo Egipto cayó prácticamente en la anarquía. El inicio de la desaparición del Imperio hitita se inició alrededor del año 1240 a.C., cuando los hititas perdieron el control de las minas de cobre del este de Anatolia, debido a una invasión de los Muski, pueblo de origen frigio, y los Cascas, procedentes estos del Mar Negro. Los hititas, ávidos de nuevas minas, se apoderaron de Chipre, isla con abundancia de cobre. Las rutas de navegación y comercio por el Mediterráneo se volvieron inseguras. Los griegos micénicos entraron en un periodo de franca decadencia, pues su enorme progreso se había logrado gracias al incesante comercio. Como respuesta a esta ruptura de su red comercial, los griegos micénicos y sus aliados aqueos comenzaron expediciones para asegurarse, primero, la costa oeste de Anatolia, donde se encontraba la famosa ciudad de Troya, y más tarde tratar de reconquistar Chipre de manos hititas. Los aqueos lograron conquistar Chipre alrededor del año 1210 a.C. Los hititas, por su parte, antes de abandonarla, la saquearon y sus palacios fueron destruidos. En el 1200 antes de nuestra era, los pueblos del mar conquistaron a su vez Chipre, que estaba muy debilitada por las continuas guerras. Más tarde, le llegó el turno a la ciudad de Ugarit. Esta se encontraba indefensa, ya que sus tropas se encontraban luchando en los Zagros, junto a los hititas, y su flota estaba luchando a su vez contra los Luca, uno de los pueblos del mar. Posteriormente, conquistaron Tarso y varias ciudades hititas más de la costa mediterránea, que tomaron como bases para empezar a atacar al imperio hitita. Con la pérdida de Chipre, los hititas se habían quedado sin suministro de cobre, por lo que fueron presa fácil para una coalición de Muski o frigios, Cascas y aqueos. La coalición atacó al pueblo hitita por el norte y oeste, los asirios por el este y los pueblos del mar desde el sur, con lo cual el imperio hitita sucumbió rápidamente, desintegrándose en estados más pequeños y al final desapareciendo de la historia. Los pueblos del mar, tras derrotar a los hititas, se dividieron en dos grupos. Uno, el menos numeroso, se dirigió por tierra a luchar contra los amorreos, mientras que el otro se dirigió vía marítima hacia Egipto, donde, como os he contado, fueron derrotados por Ramsés III. Tras ser derrotados, algunos como los Peleset, que eran los filisteos, los Yeker cretenses y los Denyen, se establecieron en la actual Palestina. Es importante señalar que los carros de guerra a partir de esta fecha, aunque no dejaron ni mucho menos de usarse, cayeron en desuso, debido a la aparición de los primeros jinetes, mucho más ágiles y económicos. Los Xtorix, suscríbete.